Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo programa de este ciclo 2022, ya estrenando un nuevo mes, el mes número 9, mes de septiembre, como siempre, con la propuesta a través del periodístico de la casa, charlar temas de interés general que tienen que ver con la cultura, con la política, con la vida social, con la historia, con la salud, ¿no? Realmente lo que tiene que ver con los temas tan trascendentales dentro de la salud, tan importante cuando por allí hablamos de salud pública o de salud privada, cuando hablamos del médico, cuando hablamos de ese profesional que necesita indudablemente siempre la asistencia y el acompañamiento desde el profesionalismo de la enfermería. Y bueno, siempre nosotros cada vez que abordamos el tema de enfermería es perenne tener y invitarla a Isabel Busto, que ya la tenemos, enfermera, coordinadora también de enfermería allí en la ciudad de Roldán. Isabel, es un gusto recibirte, charlar contigo como siempre, bueno, saber un poco cómo están dentro del profesionalismo, cómo se sigue transitando post pandemia, ¿no? Ya podemos decir un poco más de, yo no sé si laxo, porque siempre se está atento con las otras enfermedades, ¿no? Obviamente siempre ustedes están allí, el brazo que asiste al médico y al paciente constantemente. ¿Qué tal, Isabel? Un gusto recibirte. ¿Qué tal, Mario? Y bueno, agradecida como siempre por ser convocado, ¿no? Por tener representación de todo el personal de enfermería, ¿no? Y de la salud. Isabel, bueno, según tu mirada, cómo seguimos transitando dentro de lo que es la enfermería en esta parte del año, lo que había quedado obviamente post pandemia, ¿no? Qué sé yo, por allí falta de vacunación, de algunos carnet, los escépticos todavía con el tema de la vacunación COVID. Sí, todavía quedan escépticos, comprobado de la experiencia, ¿no? Que las vacunas aportaron, toda la inmunización, todo el trabajo que se hizo por parte de todo el equipo de la salud, de enfermería, también de la parte médica, de la parte coordinadora de lo que es vacunación. Ha sido de más allá, ¿no? De las opiniones y divergencias de muchas personas, pero bueno, desde la experiencia, haber visto que vivimos una, diríamos, tercera ola que no fue cruda como la primera y segunda. Sí, con un personal de salud bastante cansado, un personal de salud que creo que ahora necesita de otros cuidados y de la comprensión también de una sociedad, ¿no? Que debe entender que todavía, si bien ya salimos de la pandemia, nos estamos recuperando de aquella dura batalla, como decíamos. Bien. De todas maneras, no bajando los brazos, digo, frente a nuevas enfermedades, virus constantemente, no sé, desde el dengue, la viruela del mono, la legionela y cientos, ¿no? De patología de enfermedades que constantemente nos siguen golpeando. Y sí, no solo de patologías clínicas, ¿no? Hoy la sociedad se encuentra golpeada por la cuestión de lo que es el maltrato infantil, el abuso de la mujer, en los diferentes núcleos en la sociedad que nos llevan a formarnos en otros ámbitos de la carrera de la enfermería y poder también aportar como personal de salud otra mirada, ¿no? Y eso también nos lleva no solo a cuidar lo que es el organismo, sino a cuidar lo que es la sociedad y todo lo que ello implica, la prevención, el enseñar a las nuevas generaciones, no la crianza de su, que eso es algo individual, pero sí la forma en que la crianza puede ser más óptima, ¿no? Tener su esquema de vacunación completo, su atención pediátrica y el adulto también. En el adulto también, ¿no? No descuidar las enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiológicas, el estrés también, usted, Mario, sabe que es un estrago también en esta época, así que como personal de salud nos vamos interiorizando cada vez más en esos temas para poder también tener nuestra mirada y nuestra ayuda sobre la sociedad, sobre el paciente. Bien. Digo, el estrés también del enfermero o la enfermera, Isabel. El síndrome de Burnout, que se ha nombrado por estos últimos tiempos, el moving, que es una palabra utilizada, porque no solo nuestro estrés
depende de la relación con el paciente, sino que depende también de la relación que tenemos en nuestro trabajo. Aprender nuevas herramientas y adquirir nuevos conocimientos para poder, diríamos, de alguna forma sobrellevar lo que es la cuestión laboral. Y eso es muy para nosotros, ¿eh? Muchas veces, siempre lo digo, a veces convivir con la llegada de un ser vivo, un nuevo ser que nace y también la mirada ante la muerte, ¿no? Que es inevitable. Entonces también pasamos por esos estrés que muchas veces no son observados. Y pedimos a eso también conciencia en la sociedad. Y hoy, ¿no? Todo lo que las redes sociales implica también todo eso. Pero bueno, nuestro trabajo está muy claro que debe ser el objetivo del paciente, la calidad de la atención y seguir formándonos en un montón de cosas para poder llevar esa calidad que se merece el paciente por derecho y porque es la obligación de nosotros como personal de salud. Digo, pensaba Isabel en esa falta de tolerancia, ¿no? Que yo digo intolerancia por allí, de aquella persona que va y se la toma enseguida con ustedes, o pide tal vez una solución ya rápida y que de pronto, por más que uno hace lo que humanamente puede hacer, por allí no está al alcance, ¿no? Decir que está uno, uno lo ve, no sé, lo ve en las grandes urbes. ¿Cómo podemos trasladar eso a las pequeñas urbes que somos pequeñas, digo, pues ya no somos tan pequeñas, pero no es tan fácil aplicar, diríamos, una programación de salud para una X cantidad de población, de diferentes pensamientos, pero siempre tener en claro que nosotros, el personal de salud, el enfermero, el médico, vamos a seguir cumpliendo nuestra misma función. Además son cuestiones de las sociedades que tienen que pasar, ¿no? Lo digo con la cuestión de cambio de autoridades, de cosas que van sucediendo y que son 25 años que estoy en el hospital y que uno va viendo eso que al principio como que nos despierta medio inquietud, pero después el personal tiene que saber que nosotros estamos para esa función para la cual estudiamos y que vamos a seguir cumpliendo con esa función, porque en realidad no tenemos que perder como objetivo, vuelvo a repetir, el paciente, porque en todas estas cuestiones casi siempre queda el paciente en el medio y lograr equilibrar también esa situación con la cuestión, Mario, que no es ajena a nadie, de nuestros sueldos, de nuestras cosas, pero bueno, que debemos separar a un costado esas cosas que si bien todo el mundo va a reclamar que es justo que la salud debería tener una mayor resarcimiento de su profesión por todo lo que hacemos. Hay cosas que el Estado no contribuye con lo que es a veces el crecimiento de nuestra profesión y la mayoría de médicos y enfermeros que se siguen formando y que siguen lo que es vacunación, lo que es atención primaria dengue, todas las enfermedades virales, todo el Estado aporta, pero después lo demás, todas las otras herramientas de comunicación, de peritaje, de leyes, todo el personal de salud lo solventa desde su propio bolsillo. Y eso a veces las personas no lo saben. Y eso creo que también falta un poco de que el Estado pueda entender eso, de que es una obligación del Estado formarlo, las mismas leyes lo dicen. Gracias a Dios la enfermería desde el año 91 tiene sus propias leyes que nos regulan como profesionales, regulan y tenemos nuestras normativas, nuestras leyes, y qué importante que la sociedad sepa eso. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y la opinión es una cuestión libre de cada persona, podemos estar no de acuerdo con eso, pero nuestro objetivo debe ser solo uno y es la salud. Isabel, siguiendo dentro del tema de la salud pública, ¿no? Yo siempre hay una pregunta que, bueno, a mí siempre me mueve en cómo poder educarnos a nosotros, a los pacientes, de entender lo ambulatorio a la emergencia, ¿no? Ahí creo que hay una gran diferencia, me parece, lo que es ambulatorio a la emergencia. Pienso, no sé, en la mamá
que tiene su bebé, que tiene fiebre durante todo el día y espera a las 11 de la noche a llevarla a una guardia pediátrica tal vez, o recurrir. A lo mejor esa mamá no pudo por el tiempo, pero digo, muchas veces no esperar a la noche y cuando uno ve los síntomas ya consultar. Digo, ahí está la diferencia entre lo que muchas veces uno plantea ambulatorio y emergencias, ¿no? Sí, la verdad que sí, y también por los tiempos que se dan. A veces, bueno, hoy hablamos de esa cuestión, por ejemplo, de un parto, o hablamos de la cuestión de un niño en las convulsiones o en algo que sea neurológico. Nosotros, más allá de que contar con un montón de cosas que no son posibles, que no están todavía al alcance de nuestras manos, el tiempo es la mayor herramienta que tenemos nosotros como efectores, diríamos, de la región. Entonces y hoy día, Mario, la gente cuenta es decir, en más o en menos, con un celular donde busca información y donde uno puede ver, no autodiagnosticarse, pero sí saber que si yo tengo un niño menor de 6 años que comienza con fiebre desde temprano y esa fiebre no cede, y bueno, mayormente puede ser que el niño llegue a convulsivar. Si bien no quedan secuelas, pero bueno, el tratamiento va a ser otro, y como dice usted, y la emergencia va a ser otra, y quizás vayamos al hospital y nos encontremos con un accidente de tránsito, o quizás miremos, yo un ejemplo que doy, el día, no sé si usted se acuerda el día que cayeron las piedras. Bueno, en ese día en la guardia hubo 24 suturas, y entre esas suturas había odontalgias. Una odontalgia, si bien es dolor, diríamos, el dolor de muelas como un dolor de oído, pero bueno, teníamos 24 suturas y hubo que hacer un triage y ver cuál era, porque las personas iban y querían ser todas atendidas al mismo tiempo, y el hospital en eso a veces es muy criticado. Y esto no es hablar porque uno tiene amor a la institución donde se ha formado, donde ha ido a trabajar, donde trabajamos habitualmente, sino saber que el otro tiene una necesidad. Y esto pasó lo mismo en los hisopados, cuando en su momento pedimos por favor que realmente el que tenía síntomas fuera y no que ocupara el lugar de otra persona. Y a veces pasa la responsabilidad con la que llamamos la ambulancia, de saber que si tenemos la posibilidad, hay personas que es cierto, como usted dice, Mario, socioeconómicamente quizás no tienen para ir hasta el hospital, pero puede solicitar quizás a un vecino o algo así. A veces, usted vio Roldán ha crecido 3, 4 veces lo mismo, si bien han llegado móviles, hay mucha más gente, pero bueno, las herramientas con las que contamos son la misma y a veces muy difícil, y zona de su punto de vista ve su prioridad, ¿no? La prioridad es mía. Yo me atendí porque llegué primero. Y las prioridades en todo el mundo y a nivel mundial se establecen por un triage. El triage viene de una palabra inglesa donde es clasificación. Y bueno, a veces es muy difícil clasificar, salir y decir, bueno, no, mira, lo de él es más importante que lo tuyo, va a pasar primero que vos llegaste primero. Entonces hay una cuestión también, digo, de comprensión hacia el otro. Si yo un chiquito que tiene fiebre, y bueno, a veces le damos lugar y por eso se creó un conflicto. Y después ha crecido, diríamos, tanto la zona que no solo tenemos la cuestión, diríamos, de un pediátrico con fiebre, de un adulto con una odontalgia, sino que también tenemos el accidente de tránsito, tenemos lo que es la inseguridad, es decir, todo pasa por el hospital en realidad. Entonces, mirar un poco eso también, empezar a tomar conciencia de eso. Y que en realidad nosotros, el que está ahí realmente, si bien estamos cansados, creo que viene el personal, hoy justo charlábamos entre todos, venimos muy cansados. Siguiendo un poco con esta charla que mantenemos contigo, pensaba también en lo que decías recién y pensaba en la medicina, ¿no? En el médico propiamente dicho, que es un brazo extendido, es decir, la enfermería es un brazo extendido, pienso en un brazo extendido del médico, ¿no? Del profesional que receta, que le dice a aquella enfermera qué medicamento debe tomar su paciente, y ustedes están allí atentos
a seguir al pie de la letra lo que ese médico está indicando, ¿no? Yo lo veo como una extensión, ¿no? de ese profesional, Isabel. No es solo eso, Mario. Pero hoy la enfermería ha tomado otra posición bastante importante en lo que era la extensión, diríamos, del brazo del médico, sino que tenemos la obligación de conocer nuestras competencias e incumbencias, de saber hasta dónde llega nuestra profesión. Y que nosotros es tan responsable el médico de administrar esa medicación como nosotros de introducirlo. No podemos ante la ley decir lo hicimos porque lo desconocíamos. No es justificativo. Y eso es lo que nos da, hoy en día es muy importante a las generaciones venideras que estudian licenciatura, que estudian máster en enfermería. Bueno, lo legal es una cosa muy importante. Y era lo que decía usted. Nosotros tenemos que también ser responsables de lo que, no de las acciones médicas legistas, diríamos, del médico, sino también de cómo nosotros intervenimos en esas acciones que van a hacer que, bueno, que el paciente tenga una óptima atención o no. Es decir, que legalmente también el enfermero empezó a tomar conciencia de que también podemos nuestra matrícula, también somos profesionales y estamos regidos bajo una ley muy difícil a veces de aplicarla por la falta de personal, por la falta, escuchaba este caso de Córdoba, ¿no? De las enfermeras, y muchas veces se desconoce, o las personas desconocen desde afuera de la sociedad, que los enfermeros no pueden ser rotados de un servicio de neonatología a terapia, por ejemplo, por falta de personal. ¿Por qué? Porque no pasa por una cuestión de reemplazar uno al otro, sino que pasa por una cuestión de conocimientos. Entonces, si yo no conozco de neonatología y me mandan a terapia, no voy a saber cómo se cumple la función en ese sector. Si enfermería ha ido avanzando en ese sentido, en saber que también somos responsables, después viene una responsabilidad legal, ¿no? Que es la cabeza de toda institución. Pero nosotros como supervisores a su vez tenemos normativas y reglamentaciones que van a hacer que podamos cumplir bien, que el equipo, que todo el equipo en conjunto pueda cumplir bien su función y que esto no nos traiga también problemas. No es que solo en un momento se creyó que solo el médico perdía su matrícula y no, el enfermero pierde la matrícula, si estamos penados por la ley. Así que también debemos tomar conciencia de eso. Y hoy tenemos la globalización, Mario. Hoy si nosotros, no era como antes, bueno, en mi época que buscábamos en las bibliotecas, que te comprábamos el libro. Hoy en día tenemos un sistema en el que buscamos una vacuna, buscamos, hasta las mismas personas vienen, el paciente ya no es el paciente que tenía antes, con el desconocimiento de lo que se le iba a hacer. Nos pasó con la vacuna COVID, el leer, ¿no? No porque la Sinopharm tiene más efecto, porque la si ya el paciente viene con el prospecto, diríamos ya sabido. Es decir, que todo ha ido avanzando, por eso el enfermero y el médico tienen que ir avanzando mucho más antes de eso, porque más allá de la cuestión penal que nos va a suceder, acá no es como un albañil que uno tira un ladrillo al piso y lo vuelve a poner. Acá hay vidas, y ahí está, en que tengamos sentido de compromiso, hemos decidido estudiar y hacer. Y eso debemos nosotros, los que ya estamos, diríamos, por jubilarnos, inculcar en las nuevas generaciones el sentido de compromiso, el sentido de trabajo en equipo. Un supervisor solo no funciona. No, sin un equipo, sin el equipo de enfermería, yo siempre digo, sin el equipo de enfermería de Roldán, durante la pandemia, en el servicio nuestro, fue muy difícil trabajar con los miedos, con todo, pero logramos superarlo. Logramos aprender porque tuvimos que aprender, porque fue así, Mario. Pero bueno, estamos acá de pie y seguimos. Isabel, te escuchaba atentamente, ¿no? En el desarrollo de tu alocución y también pensaba en que ustedes dentro de lo ambulatorio, allí en lo público, son los primeros que reciben a ese paciente, ¿no? Son los primeros que lo van a contener, que lo van a
acompañar, ¿no? Entonces digo, es magnífico porque después uno va derivando de acuerdo a las especialidades o las atenciones, pero el enfermero o la enfermera es la primera cabeza de playa, ¿no? Pienso por ahí en una especie de batalla contra las enfermedades. Ustedes son los que están ahí expuestos al frente, los que primero van a recibir a ese paciente, ¿no? Sí, aparte que la enfermería es muy amplia. La enfermería es apasionante porque es amplia en este sentido. El haber aprendido el año pasado hice coaching en salud y el coaching en salud es cómo enseñarle al paciente a prevenir sus propias complicaciones. Si yo paciente diabético, enseñarle, si yo sé, yo conozco, porque el paciente sé cuando tiene una hipoglicemia, cuando tiene glicemia, y hay muchas herramientas que se han ido formando para que nosotros digamos, bueno, a ver, ¿cuánto hace que usted no va al cardiólogo? Y esa también es otra herramienta que los enfermeros tenemos que aprender a utilizar. No es solo el médico que puede sugerirle, vaya, o si vemos un niño, nosotros tenemos el sistema CICAP, un sistema muy, muy bueno, porque la mamá viene con un niño a la guardia que se accidentó y nosotros a través del sistema CICAP podemos verificar si está vacunado, si no está bien vacunado, si sus hermanos están bien vacunados, si hay alguna alteración, diríamos, en la cuestión social de la familia, pues, como enfermeros también hoy día está la especialidad de perito legal y forense, es una especialidad que se ha adquirido cuando en los juicios de mala praxis el juez necesita saber cómo interpreta el enfermero alguna situación. Y en eso el personal de salud no podemos mirar para otro lado, ni ante el maltrato, ni ante vemos alguna, porque el menor siempre está diríamos, en una posición más vulnerable, por lo cual nosotros como personal de salud tenemos la obligación de velar por esa cuestión también. Y entonces todas esas herramientas se fueron agregando y son tan valiosas y uno puede trabajar de otra manera. Seguro que es una relación interdisciplinaria con todo, ¿no? Ya sea con la Secretaría de Salud, con el hospital, con la vacunación. Bueno, en eso, gracias a Dios, nos fuimos fortaleciendo. Seguro que uno se fortalece sobre aciertos y desaciertos, pero lo bueno es aprender de todo eso. Y lo bueno es utilizar esas herramientas que hoy nos da el sistema. Un montón de especializaciones dentro de la enfermería laboral, la enfermería legista, la enfermería óptica. Pero bueno, también dentro de todas esas especialidades, aplicar la ley, diríamos, lo que el derecho nos permite hacer. Pero es muy interesante y es muy amplio. Pensaba, digo, en el mundo de la accidentología, en el mundo de las enfermedades, ¿no? Que van avanzando constantemente y esto inexorablemente lo plantea ese profesionalismo que bien decís vos y Isabel, ¿no? Capacitarse constantemente hoy es fundamental en la vida de un enfermero o enfermera. Sobre todo para aquellos que, bueno, que tenemos, diríamos, la bendición de dirigir un grupo de humanos. Pensar eso. Hoy justo estábamos en un curso de academia de liderazgo y qué bueno que nos enseñen a empezar a que el jefe no es solo el jefe porque lleva el nombre, sino poder dirigir a otras personas y enseñarles cómo es la comunicación, porque también se nos enseña la comunicación, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y eso nos empieza a abrir la motivación, porque el personal debe ser motivado, más allá de que hagamos algo con profesionalismo. Todos debemos tener una motivación, porque si no, nadie haría este trabajo o nos dedicaríamos a otra cosa, pero eso también es importante, formarse en lo que es la educación entre nosotros, la comunicación, las formas de hablar, la forma de entendernos, y la verdad que ha sido reproductivo para todo nuestro equipo eso, porque si bien cada uno por su parte va aprendiendo, pero tienen la virtud de poder transmitirse uno con el otro y darse esa motivación que se necesita para poder seguir en esto.
a pesar de todo, la pandemia, yo digo y lo vuelvo a repetir, ha sido muy dura para nosotros y a veces sentimos que parte de la sociedad se olvidó de eso, Mario. Nosotros hoy en día nos acordamos como una anécdota de pasar horas y horas adentro de ese equipo sin poder ir sin poder ir al baño, sin poder desayunar, y parte de la sociedad se ha olvidado de eso. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Todos nos olvidamos de algo, pero en eso sentimos que, y hablando siempre con los colegas, sentimos que como que ya aquellos que no están más, porque también la gente se olvida de que murió mucho personal de salud durante esta pandemia, de darnos un poco también de respiro y dejarnos recuperar de eso. Si bien estamos para eso y nos formamos para eso, necesitamos también un tiempo porque realmente nosotros nos diríamos, cicatrizamos solos, porque no hubo tiempo, no hubo tiempo para poder, ante el miedo, llegó la pandemia, estuvo entre nosotros o no se fue, y parece que parte de la sociedad se ha olvidado de eso. Yo no digo que la gente no tenga el derecho, Mario, a críticas. Yo siempre digo que las críticas, mientras sean constructivas, creo que bienvenidas sean, porque nosotros no tenemos, diríamos, la verdad, pero sí que no olviden qué es lo que fue la pandemia para nosotros. Fue muy, muy duro, y aún en día hoy muchos compañeros nuestros están pasando y viviendo las secuelas de aquella pandemia. Entonces estaría bueno que no nos olvidáramos de eso. Después de lo demás, y sí, pueden ser criticables o no nuestras acciones o las acciones de otras personas, pero no olvidarse de eso. Y nosotros sentimos en algún punto que la gente se ha olvidado, el que personal de salud pasó por eso. Tampoco pedimos que nos hagan aplaudir a los balcones como lo hicieron en los primeros momentos, pero sí de por ahí darnos un poco de respiro. O de llegarse hasta el hospital tiene servicios que tienen su jefe, tenemos, bueno, ahora la doctora Nosiglia, con la cual vamos a colaborar desde el servicio de enfermería, como lo hicimos con el doctor Martín Berta. Eso puede tener la plena seguridad, porque nosotros siempre se debe respetar moral y profesionalmente a quien nos dirija, pero bueno, en eso todos coincidimos, la mayoría del personal, de que la gente se olvida, la sociedad se ha olvidado de eso. Y no fue fácil recuperarnos y volver a arrancar y decir, bueno, ya pasó. Pasó para los que no lo vivieron de adentro. Para nosotros como que quedó, y creo que va a ser, diríamos, inolvidable, diríamos, y no inolvidable como un recuerdo, diríamos, grato, sino que inolvidable, tantas cosas que vimos, Mario, en la primera ola, cuando no teníamos vacunas, cuando no contábamos con el suficiente conocimiento, y lo hicimos sobre la marcha. No pedimos reconocimientos ni que nos den un Martín Fierro de la salud, pero sí de que no perdamos la memoria. No perdamos la memoria de que mucho personal de salud murió en las terapias, murió en los servicios de atención primaria. Solo pedimos eso, un poquito de reconocimiento, no con premios, sino con gratitud, y con la comprensión de saber que nos gustaría tener miles de cosas. Yo lo veo en las redes sociales, ¿no? Y el hospital tendría que tener más cosas, y sí. Estoy totalmente de acuerdo con toda la sociedad de Roldán de que el hospital tendría que tener muchas más cosas, pero eso lleva un tiempo de gestión, un tiempo de administración, todo lleva un tiempo. Y nadie es mago, y menos en la Argentina. Isabel, de todas maneras, yo te sigo escuchando atentamente, pero hay un refrán que dice: aquellos que en alguna vez nos tocó la adversidad de estar internados por algún problema complejo o directamente algún problema ambulatorio, dice muchas veces hasta nos podemos olvidar del médico que nos atendió, pero lo que no nos vamos a olvidar es el nombre del enfermero o la enfermera que nos asistió en ese momento, que nos
tendió la mano, la palabra, la medicación, el ayudarnos a levantar de esa cama. Entonces digo, es fabuloso ese proceso, ¿no? Que se da paciente-enfermero, ¿no? Realmente esa empatía hoy que tanto hablamos de esta palabra, que por ahí suena un poco rebuscada, pero que tiene que ver con la esencia de la profesionalidad y también la parte humanitaria, ¿no? Esa parte humanitaria entre dos personas, el enfermero y el paciente. Y eso fue lo más duro que creo que nos afectó en la pandemia. Tener que ingresar a un paciente en estado crítico y que el familiar no lo pueda acompañar o no pueda estar al lado de él, también lo vivió el enfermero. El enfermero tiene una relación casi cómplice, diríamos, por los años, porque trabajó en internación, en Buenos Aires, en otros lugares, y nosotros tenemos esa complicidad, decirle, el médico no autorizó, pero pasa un ratito y velo rápido y salí, porque me van a retar. Eso, muchos enfermeros les debe parecer familiar esa frase. Y eso fue una cosa dura para nosotros, aunque parezca que el profesional siempre tiene como que estar, no demostrar a veces sus sentimientos, estar frío ante situaciones como los accidentes, como la bebidas, pero realmente fue duro para nosotros en la pandemia tener que pararnos en la puerta firme y a veces la persona llorar, pero yo quiero entrar con él o quiero entrar, él es mi esposo, él es mi abuelo, él es mi mamá, y por última vez verlos desde ese lugar y después ya no verlos volver. No afectó solo, seguro que a la familia le afectó por la relación, ¿no? Pero nosotros como enfermeros, eso la verdad que fue muy difícil transitar. Y yo a veces tengo reuniones con el colegio de enfermería y hay otros colegas que trabajan en las terapias y dice que lo duro que ha sido para ellos tener que hablar a través de una tablet. Y esa relación, la verdad que fue muy difícil para todos, para los familiares y para nosotros como profesionales. Isabel, queremos agradecerte por este tiempo, por charlar con nosotros, siempre predispuesta, ni bien te convocamos, allí siempre estás acompañando a nuestro medio. Vos sabés que nosotros desde el medio estamos comprometidos abiertamente con la salud pública, con toda la salud, pero con la salud pública fuertemente y con el trabajo que hacen allí en el hospital, ¿no? Que muchas veces no se ve, pero que es en silencio y que es solucionar problemas todos los días, porque ustedes están ahí para solucionar problemas, es decir, todo lo que viene al hospital son problemas, porque uno va ya con la problemática de salud, con lo que le está pasando, entonces digo, y muchas veces en silencio, mordiéndose los labios, muchas veces ante la adversidad, ante el dolor, ante la alegría, ¿no? Entonces, reivindicando nosotros a través de este programa, agradecerte la participación tuya. Bueno, yo la verdad, Mario, agradecerle siempre a ustedes, tenernos en cuenta, poder expresarnos con la total libertad. Yo a través de ustedes volver a agradecer a todo el equipo de enfermería, a todo el equipo del hospital. Hay muchas cosas que las personas quizás, bueno, en el desconocimiento se puede llegar a opinar. El personal de salud del hospital que hace más de 15, 20 años de servicio, a veces la gente desconoce que nosotros no tenemos pasiva y que cada vez que hay un accidente grande y se necesita personal, el personal se autoconvoca y ese personal jamás ha ido a administración a decir quiero que las horas de más. Entonces, eh, realmente eso también se tiene que ver, eso también se tiene que reconocer. Hay muchas personas que del hospital, vuelvo a repetir, choferes, médicos, que quizás escuchan la sirena y se escucha tanto movimiento que llamamos al 107 y automáticamente los enfermeros, choferes, médicos, quien sea, vienen al hospital a dar una mano. Y esas son las cosas que no se saben. Entonces, por eso a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y que eso, a veces, aunque quizás no a muchos le interese, socava muy profundo en las personas que hacemos
con sentido de compromiso esta profesión que particularmente amo tanto, y siempre usted me pregunta si pudiera elegir, elegiría lo mismo, y gracias a Dios hay mucha gente con esas características. Y si días que uno decae por un montón de cosas, porque el personal de salud también tiene familia, tiene situaciones familiares que la mayoría lo desconoce. Déjeme decirle a la nación de Roldán de que el equipo del hospital, cuando hay cosas graves, se autoconvoca sin ningún interés de absolutamente de nada. Y eso me enorgullece como personal del hospital de Roldán. Al hospital a quien amo profundamente porque desde muy joven, no quiero decir los años para no quemarme, pero que trabajo en el hospital. Y lo demás, bueno, se va cultivando adentro, las relaciones, todo, pero estaría bueno que la gente no suponga y que pregunte, y que de vez en cuando nos pregunte cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo vivimos. Pero bueno, eso es una cosa que sería un milagro que sucediera, pero sí tomar conciencia de eso, de que la mayoría, en su gran mayoría, está comprometido con lo que hace, con lo que hemos estudiado y en el lugar donde trabajamos, Mario. Gracias, Isabel. Un saludo fraterno a toda la gente del Hospital de Roldán, y a todo el personal de enfermería de toda nuestra región y del país. Gracias. Gracias. Bueno, serán dado, Mario, muy amable. Muy bien. Ahí pasaba entonces Isabel Busto dialogando con nosotros, licenciada en enfermería, coordinadora de enfermerías del Hospital de Roldán, y bueno, hablando de esta profesión. Nosotros le vamos a proponer una pequeña pausa, y tras la pausa vamos a charlar también con profesionales de la seguridad. ¿Cómo está hoy la República Argentina en lo que tiene que ver con el custodio, de la custodia a las autoridades presidenciales, después de lo que nos ha pasado la semana pasada con la vicepresidenta? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el protocolo que se utiliza? Vamos a hablar con un profesional justamente capacitador y dentro de lo que es la seguridad a nivel nacional e internacional, ¿no? Para presidentes y para autoridades de Cancillería. Pausa y seguimos con más. En Monumental Hogar, el Mundial ya empezó. Todos los Smart TVs, hasta 25% off y hasta 24 cuotas fijas. Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo, porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Desde el 1 de abril contás con 6 meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble. Más información en www.santafe.gov.ar/catastro. Renová tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de losetas térmicas para piletas. Toda la línea 4040 y 5050. Travertino o solarium. Lomo ballena, borde L, esquineros, arcos romanos. Geostone. Avenida Santa Fe, 916, Cañada de Gómez. Celular 3471 673313. Bingo Interclubes edición 2023 es una locura. Y tiene premios inigualables. Un departamento a estrenar en Rosario, amoblado y equipado, más un Toyota Etios. Viviendas de calidad. Autos de primeras marcas. Kits para el hogar, el estudio y la diversión. Hacemos felices ganadores. Porque Bingo Interclubes es un bingo. ¡Correcto! bingointerclubes.com.ar
Los Juegos Santafesinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local. Llega el turno de la etapa departamental, donde los equipos disputarán las finales, representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales, donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita, para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe, provincia deportiva. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Punto Holistify, un lugar donde podés realizar actividades para cultivar el cuerpo, la mente y el alma. Los miércoles, Reiki, reflexología, péndulo hebreo. Los jueves, Senjatsu, flores de Bach. Y los viernes, Reiki, numerología, barra de access, charlas de autoayuda, constelaciones familiares. Y además, en nuestra tienda holística encontrás una extensa variedad en piedras naturales. Punto Holistify. Nos encontrás en San Martín 288, San Jerónimo Sur. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza. Disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe. www.vivisantafe.com y encontrá tu destino. Turismo Santa Fe Provincia. En Grupo Ciudad te seguimos acompañando para que accedas a todo lo que necesitas para tu hogar, con un servicio postventa personalizado. Tenemos ofertas con todas las tarjetas de crédito. También te esperamos con las mejores opciones de financiación con DNI. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. Bien, continuando con más informe, toda la información que te compartir a través de Hoy por Hoy, por supuesto los temas, como decíamos recién antes de la pausa, el hecho del magicidio que ocurrió, esto de tratar de matar a la vicepresidenta, el intento, obviamente, magnicidio contra la vicepresidenta de los argentinos. Nosotros fuimos a consultar, obviamente, especialistas como Ulises Cándico. Él es todo lo que tiene que ver licenciado en seguridad, como así también es capacitador dentro de lo que son las fuerzas policiales. Él ha asistido en lo que fue en el año 2018 la seguridad de los presidentes en el G20 en la República Argentina, un hombre que conoce de los protocolos, incluso ha preparado distintas fuerzas dentro de la Policía Federal en lo que hace básicamente a toda la protección. Nos cuenta un poco cómo funcionó ese mal operativo en proteger a la vicepresidenta de los argentinos. A lo largo de estos últimos días se ha hablado mucho sobre la cuestión política, pero también sobre las cuestiones técnicas que hacen a la seguridad, que en definitiva es el punto neurálgico en este punto. No hay que dejar de entender que lo que se vio es un intento de magnicidio. Después la justicia determinará si el arma funcionaba o no funcionaba, si era el arma que era, eso es otro tema. Pero hay una serie de cuestiones previas que son válidas a tener en cuenta. Más allá de mi formación profesional como licenciado en seguridad, tuve, gracias a Dios, la oportunidad durante aproximadamente 7 años ser director de seguridad de la Cancillería Argentina, donde conviví con el tema de la custodia y la seguridad de los jefes de Estado, dignatarios
y otros tipos de autoridades como los cancilleres y ministros diversos que han visitado nuestro país. Y ese es por ahí, en ese marco de idea, que podemos unir el marco teórico con lo práctico en cuanto a lo que hace a la custodia de un jefe de Estado o, en este caso, de nuestra vicepresidente. Todos vimos en diversos medios el accionar o el tardío reaccionar. Tenemos que tener en cuenta que primero y principalmente este tipo de actividades se basan en protocolos y estándares predeterminados. Vale decir, la función del custodio está debidamente o debería estar debidamente estandarizada, protocolarizada, seguir buenas prácticas que son comunes en todos lados. Dentro de eso vamos a encontrarnos que básicamente lo primero que vemos es que generalmente hay 3 anillos de seguridad que rodean al protegido. El núcleo más chico, que en este caso se ha visto que eran 5 funcionarios de la custodia, después hay un segundo anillo que le da una contención como un buffer de contención, y finalmente el tercer anillo, que es el que está en contacto con los partidarios, la muchedumbre, en definitiva el conjunto de la sociedad que se reunía en ese lugar. La primera falla que uno puede identificar es justamente en ese tercer anillo. El personal que está destinado al tercer anillo debe estar siempre de espaldas al protegido y mirando hacia la muchedumbre, para poder ver de dónde viene la amenaza, si es que la hay, de dónde se va a producir el posible o el presunto atentado o agresión. Convengamos que muchas veces hemos visto a lo largo de la historia que no son atentados de magnicidio, sino hemos tenido el caso de Bush padre cuando dio una conferencia padre que le lanzaron un zapatazo en medio de una conferencia de prensa, o al expresidente de Francia que lo rociaron con harina. En cualquiera de esos dos casos no dejan de ser una agresión importante a un dignatario. Dicho esto, volvamos a lo que nos tocó vivir y aconteció con la vicepresidente. Falla ese tercer anillo obviamente estaba conformado por gente no preparada, que era la militancia, con lo cual uno no le podría indilgar responsabilidad alguna porque es alguien que no está en conocimiento de lo que debe hacer. Sí se le puede indilgar alguna responsabilidad a la custodia porque si ellos estaban destinados a esa tarea, por lo menos les deberían haber indicado qué es lo que debían hacer y qué se debía esperar. Y acá entramos en otro de los puntos graves, que es la rutina. Como nada sucede, prácticamente nada importa. Y en el tema de la seguridad, la rutina tiende a ser uno de los peores enemigos. No solo porque facilita o habilita a quien me quiera hacer un daño un medio y una oportunidad, sino que también al propio custodiador, a la propia persona de custodia, como repite la actividad y nunca nada sucede, cada vez se relaja más en su función. Y eso lo vemos en el anillo chico, cuando los 5 custodios que estaban alrededor de ella, en vez de estar viendo hacia afuera, veían solamente a la persona de la vicepresidente. Esto es como querer caminar por la peatonal mirándose el ombligo. Lo más probable es que uno se tropiece. En segundo lugar, las estructuras de seguridad de custodias tienen una conformación que es, más allá del vehículo donde se desplaza el protegido, los 2 vehículos de seguridad, las motos que cumplen la función de apertura del camino y las que protegen, hay una moto que va a la altura de la ventana del protegido, y finalmente hay un grupo que se llama GAT, que es el Grupo de Apoyo Táctico, que es el que ante una amenaza es el que actúa. Vale decir, cuando una personalidad, como en este caso el vicepresidente, sufre una agresión, la custodia lo que tiene que hacer es envolverla y retirarla del lugar. Y es el grupo táctico el que asume la posición de enfrentar la amenaza. La custodia nunca enfrenta la amenaza. La custodia debe, por sobre todas las cosas, proteger a la persona que tiene a cargo y no enfrentar la amenaza. Acá no se dio, Ulises, es decir, la vicepresidenta siguió con la gente transitando ahí, ¿no? Siguió con su agenda, pero también siguió con su agenda porque nadie se percató de lo que estaba sucediendo. De las filmaciones uno puede desprender que sería su secretario privado el único que más o menos entendió lo que había sucedido, lo cual habla que doblemente más grave el error de la custodia
el no haberse percatado, no vieron la amenaza materializarse y no se percataron de lo que había sucedido. En ese momento ellos deberían haber retirado a la presidenta, porque esto ya se ha hablado, podría haber habido un segundo perpetrador, podría haber habido un tirador en altura, podría haber sido una maniobra de distracción, o sea, una infinidad de posibilidades ante las cuales la única y correcta medida era envolver a la señora vicepresidente y retirarla del lugar, que era una zona de riesgo. Vemos también conductas que tienen que ver con la falta de reentrenamiento del personal, cuando uno de los custodios, el más próximo hacia la izquierda de la pantalla, se lo ve que es como que se agacha o se envuelve hacia sí mismo. Ante una amenaza, la respuesta natural, ¿cuál es? Protegerse uno. Cuando en realidad, si uno está entrenado y reentrenado permanentemente, sabe que uno lo que tiene que hacer es proteger al objetivo y no a uno mismo. Esto tiene que ver con vencer, hay que vencer el instinto de preservación, que es natural en todo ser humano, y vencerlo. ¿Cómo se vence eso? Con la repetición. Esto es como para aquellos que entrenan deportes o artes marciales, uno lo que hace es repetir movimientos para generar memoria muscular. Esto es exactamente lo mismo. Es generar una memoria muscular. ¿Qué es esa memoria muscular? Es que ante una amenaza, interponerse uno ante esa amenaza y proteger a la persona que uno tiene como objetivo. La memoria muscular implica envolver y retirarla del lugar. Donde acá después vienen otra serie de factores a tener en cuenta. Uno cuando habla de las custodias, uno siempre se imagina a los elementos, a los custodios que están alrededor, nada más. Pero detrás de ellos hay un área que se encarga de la planificación del servicio, que se encarga de la planificación de la logística que ello implica, y también hay un área que se encarga de la inteligencia. Todos estos elementos son importantes. Por lo que trascendió en los medios, hubo varios intentos y amenazas a lo largo de la semana contra la vida de la vicepresidente, y esos elementos no fueron tomados en cuenta o debidamente ponderados, porque de haber sido ponderados tendrían que haber estado preparados y dispuestos de otra forma las medidas de seguridad. Independientemente de la cuestión partidaria, como hablamos acá, es una cuestión técnica. La vicepresidenta, a quien no le guste, es una persona elegida por el voto popular y está en una función ejecutiva y debe tener las medidas de protección que le corresponden a todo jefe de Estado, o en este caso, vicejefe. Estas medidas técnicamente no estuvieron dispuestas. Otro elemento que siempre uno va a encontrar en una cápsula de desplazamiento de un jefe de Estado es una ambulancia. Junto a las cápsulas de los jefes de Estado y vicepresidente se desplaza una ambulancia, porque hay que minimizar los tiempos de respuesta ante una eventual agresión o torcedura de tobillo, lo que fuera. Lo importante de esto sería que se aprenda, ¿correcto? Entonces, buscarle el punto. Hay una anécdota muy interesante en la década del 80, cuando Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, sufre de un atentado. Le disparan, no se sabía si la bala había o no hecho efecto, pero la custodia actuó el servicio secreto como debía, lo envolvió, lo metieron en el vehículo de él y lo sacaron del lugar. En el interín del traslado, el presidente se queja de un malestar, piensan que era el custodio que cuando se tira arriba de él le había fracturado la costilla, después resultó ser no, que había sido una de las balas que había impactado. Pero esa no es la lección de aprendizaje. La lección de aprendizaje es, o que por lo menos tuvo en ese momento el servicio secreto, es: todos se fueron, pero nadie llevó al funcionario, al militar que lleva los códigos de los misiles. Y esa persona quedó en el medio de la calle sola, con un maletín, el famoso hombre del maletín, con los misiles y los sistemas para accionar las armas nucleares. Ese hombre se tomó un taxi y se fue hasta el hospital de Bethesda, donde estaba el presidente. Nunca más se olvidaron del hombre del maletín. Aprendieron una lección a un costo altísimo, pero a partir de ahí, dentro del protocolo, se sumó que no solo hay que sacar al jefe de Estado, sino que hay que sacar también al tipo que lleva los misiles nucleares. ¿Correcto? Entonces, con esto lo que uno quiere decir es, bueno, lo que ya pasó, pasó.
llorar ahora sobre la leche derramada, mucho no sentido no tener, pero sí es importante que cada uno haga un mea culpa y en vez de salir a dar explicaciones dentro de un marco de la fantasía, como suele dar a veces la política, es hacerse cargo y revertir esta situación. La Policía Federal Argentina tiene un área de reentrenamiento para el personal de custodia, capaz que debieran ser más seguidas los procesos de reentrenamiento. Como yo te comentaba, Mario, es un costo muy alto el de entrenar a un custodio. Habría que asumir ese costo, ¿no es cierto? Pero por sobre todas las cosas, si hay una buena práctica y hay un procedimiento estandarizado, y más cuando tiene niveles internacionales, hay que aplicarlo. De esta manera llegamos al final de Hoy por Hoy, nuestro programa en este mes de septiembre, el primero del mes de septiembre. Como siempre, invitarlos a participar todos los miércoles a partir de la hora 21 aquí por Canal 4 Regional. Hoy por Hoy, el periodístico de la casa. Nos reencontramos la semana próxima. Por su atención, gracias.